Buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Saben que semana a semana traemos importantes invitados para que de una manera u otra, con distintos temas, les traigan a ustedes enseñanzas importantes. El hombre siempre tuvo que contar con el romanticismo. Eso es lo más importante que puede tener un ser humano. La semana pasada yo les decía, entrevistando a un motero, a Corbalán, Fernando Corbalán, que tengo un sobrino en Montevideo que cuando quiere ponerse romántico piensa en su moto. Es realmente un hombre que vive por y para su familia y su moto en estos casos. Y hoy les traigo románticos del fútbol, gente importante. Uno de ellos a mi lado, Javier Cardoso Rush, que ya ha estado muchas veces conversando con nosotros, que es para Milton Trinidad prácticamente un hijo. Y a su lado, un hombre que ha tenido una extensa trayectoria como futbolista, que realmente nos sorprendió allá por los años 70, cuando lo dirigimos nosotros. Estuvo en Caravaca, estuvo en Lorca y realmente haciendo brillantes campañas. Me estoy refiriendo a Juan García, que ustedes lo tienen en estos momentos en pantalla. Con ellos queremos hablar en la primera parte de nuestro programa de hoy acerca del fútbol en general. Y dándole entonces la prioridad a Juan García, que vivió el fútbol de antes, que vive el fútbol de ahora, el fútbol actual. ¿Cuál ha sido o cuál es la principal diferencia que existe entre aquel fútbol que practicaba tan bien en aquella época y el que se practica ahora? Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, hay una diferencia abismal, Milton. Como tú sabes, la tecnología de hoy en día, el fútbol moderno, se ha impuesto. Los entrenadores están mejor formados que, lógicamente, que antes. Pero bueno, volviendo un poquito atrás, tampoco hay tantas diferencias, quiero decir. Antes, sabes tú que había otros métodos, había otros sistemas, y como digo, los entrenadores ahora, como Javi Cardoso, que está en la OCAN, él lo sabrá de primera mano, que la tecnología se va imponiendo cada día más, los métodos también han cambiado. Antes cualquier jugador, hace un momento estábamos hablando precisamente de jugadores que tú trajiste desde Uruguay, que eran jugadores todos de primera división. Yo me quedaba asombrado cuando he coincidido con muchos de ellos, que ya lo hemos comentado, como digo anteriormente. Yo me quedo sorprendido cómo es posible que estos jugadores de este calibre no tuvieran la opción, la oportunidad de haber debutado en cualquier equipo en primera división, ya no digo en España, a nivel internacional, en Europa en sí, porque tenían una calidad asombrante. Comparándolos con los jugadores de ahora, estos jugadores podían estar jugando en primera división en cualquier equipo de España y de Europa. La diferencia ahora de los jugadores, no sé, vuelvo a repetir lo mismo y perdona que insista en este tema. Hoy la tecnología se ha impuesto mucho, hoy se trabaja mucho físico, mucho lo táctico. Javi también lo sabe, conjuntamente con su hermano Julio, que tácticamente hoy se trabaja mucho la táctica, se trabaja mucho la mentalidad del jugador, sobre todo la psicología. Antes no se trabajaba absolutamente nada psicología, que es muy importante. Hoy en día, en el fútbol base, que estamos trabajando todavía, concretamente en el Cejín Deportivo este año y bueno, los años anteriores, la psicología es muy importante, no digo yo ya en el fútbol, en el deporte en general, sino en la vida normal del día a día de cada persona. La psicología es muy importante. Y bueno, esas son las diferencias que más o menos yo veo, sin querer extenderme un poquito más. Precisamente, ya que hablas de la psicología, yo quiero hablarles de Armando Paredes, un jugador ecuatoriano, un excepcional, García, jugador ecuatoriano, que nosotros, cuando fuimos a dirigir a Ecuador hace pocos años, menos de una década, lo vimos con 17 años y nos asombró. Era realmente espectacular, pero en su vida particular era un desastre.
Llegó a jugar en los dos equipos más importantes de Ecuador, de Guayaquil, Emelec y Barcelona de Guayaquil. Llegó a jugar inclusive en la selección ecuatoriana algún partido, pero su cabeza lo perdió. No hubo psicólogo que pudiera con él y actualmente está perdido por la tercera o cuarta división ecuatoriana. Javi, estamos en la región de Murcia. Sos evidentemente muy joven. Entonces no te voy a pedir que como García compares lo que era el fútbol de aquella época y la actual. Pero personalmente, y puedo equivocarme, pienso que actualmente en la región de Murcia el fútbol es realmente un desastre. ¿Vos qué pensás? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Y nada, pues, a ver, sinceramente sí que hoy en día el fútbol murciano está bastante mal. Ya no sé si es porque también se debe a la crisis económica que se ha dado, porque es cierto que con anterioridad, yo recuerdo, lógicamente tengo muy corta edad comparado con ustedes y vosotros tenéis más experiencia, pero sí que es verdad que la tercera división de antes, aparte de los jugadores cobrar unos salarios bastante altos, el nivel que había era mucho mejor y los jugadores que estaban jugando con anterioridad eran todos prácticamente de fuera. Sin embargo, hoy en día en el fútbol de Murcia, tanto en tercera, preferente, como otros equipos y categorías, pues sí que es verdad que la mayoría de jugadores son de la tierra, incluso de la misma localidad. Pero bueno, ya no sé si se debe a que hay menor calidad o si debe ser al tema económico, como viene comentado antes. Ahora, quiero que entiendan, y García se lo va a explicar, que en España hay una liga profesional que aglutina los equipos de primera y segunda división A, la que se le llama, reitero, Liga Profesional de Fútbol. Y aparte está la Real Federación Española de Fútbol, donde están los equipos de segunda B, tercera, preferente, primera regional, segunda regional, en fin, que, reitero, la Liga Profesional dice que son equipos amateur, aunque equipos de segunda B, de tercera, le pagan muy bien a sus jugadores. Entonces, Javi, ¿cómo se puede entender que en la región de Murcia, los televidentes, la mayoría por supuesto no lo saben, existe el Real Murcia, donde por supuesto vinieron jugadores extraordinarios de Uruguay, inclusive un entrenador como Fernando Morena, un gran goleador que jugó aquí en España, ustedes los uruguayos lo saben, en el Rayo Vallecano, en el Valencia, jugadores como Milton Ribeiro, que todavía vive en Murcia, como Gaby Correa, en fin, jugadores importantes que vinieron. Ese es uno, el Real Murcia. Después está el Cartagena, está un equipo de Lorca, la Lorca Deportiva, está el Jumilla, que está en segunda B, todos equipos, Javi, que no son profesionales. Subió, y corregime si me equivoco, un solo equipo a la Liga Profesional, segunda A, que es el equipo, corregime si me equivoco, La Hoya Lorca. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Que La Hoya es una pedanía prácticamente de Lorca, pedanía, para que ustedes lo entiendan, Tranqueras es una pedanía de Rivera, Paso de los Toros es una pedanía de Tacuarembó. Entonces, un equipo de una pedanía pequeña subió a Liga Profesional. ¿Cómo podés justificar esto? A ver, al final volvemos a lo mismo, Milton, lo que te comento con anterioridad, que el fútbol está muy relacionado con la economía. Y es cierto pues que al final el Lorca sí que vale. Es la Hoya Lorca, al final le han modificado el nombre, se llama Lorca diferente al Lorca Deportiva, pero bueno, el año pasado lo cogió un chino, bastante conocido allí en su país, y bueno, ha metido mucho dinero allí y al final ha hecho un proyecto que, fíjate, lo ha metido el equipo en segunda A, incluso quería meter un presupuesto bastante alto para segunda división, lo que pasa es que al final la Liga de Fútbol Profesional no se lo ha aceptado porque eso necesita bastantes avales y ciertas cosas, pero sin embargo, pues lo que te comento, al final el fútbol como todo está relacionado con la economía. Si tienes dinero podrás llegar más lejos que si no tienes. Es verdad que hay otros factores que influyen, pero sí que es verdad que el factor económico es muy importante. Nos hablaba García de la diferencia
desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico que existía entre el fútbol de antes y el fútbol de ahora. ¿Hasta qué edad pensás que un entrenador está vigente? Porque precisamente uno de ellos, Vidal, hace unos días subió a la liga profesional, un gallego subió a la liga profesional a este equipo. Y ya es un hombre que, si no me equivoco, tiene más de 70 años. Sí. Entonces, ¿hasta qué edad un profesional del fútbol, en este caso un técnico, puede estar vigente? Hombre, a ver, al final lo que te marca la diferencia es el cómo estás tú físicamente. Me refiero a cómo te encuentras tú psicológicamente, cómo te encuentras tú para sacar adelante un proyecto. Pero sí que también es verdad que depende al equipo que vayas a entrenar. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo que tú vayas a entrenar a un Madrid a que tú vayas a entrenar al Cejín, por ponerte ese ejemplo. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor en el Madrid pues tienes tu cuerpo técnico, tienes tu gente que te trabaja y tú simplemente lo que tienes que hacer es saber llevar el grupo, saber dirigir a los jugadores y saber manejar a esos futbolistas. Sin embargo, en el Cejín, pues a lo mejor tienes que hacer también de preparador físico, tienes que hacer también de encargado del material y tienes diversas funciones las cuales no tienen en otro equipo. Entonces, a lo mejor hay una persona como tú, que tú bien sabes que hasta los 65, 70 años has podido estar dirigiendo, y hay otras pues que por diversas circunstancias pues no pueden. Muy bien. García, hace un rato nos decías que, por ejemplo, Roberto Álvarez, gran amigo, gran persona, que vino con Fernando Morena al Rayo Vallecano en Primera División, cuando dirigía al Rata Héctor Núñez, ya desaparecido. De allí pasó al Elche, estuvo en el Elche, estuvo en el Cartagena, pero vino a Cejín, un pueblo de 18.000 habitantes, pero que le pagaba 1 millón de pesetas por mes, o sea, 6.000 euros. Entonces, ¿se debe pagar tanto a un jugador? No, yo creo que estamos cometiendo un grave error. Yo ya no digo a Roberto Álvarez, que en su momento, en aquella época, como digo, los jugadores que estábamos o que no éramos de esa ciudad o de ese pueblo, lógicamente vivíamos de eso. Unos cobrábamos más, otros cobraban menos, pero aquello era un dineral. Quiero decir con esto, las cantidades que hoy en día se valoran en el fútbol es inadmisible. Los casos de Ronaldo, los casos de Messi. Yo no estoy en nada de acuerdo en que se paguen esas cantidades cuando hay otras necesidades en el mundo que se pueden, con lo que cobra Messi y cobra Ronaldo, podíamos hacer frente a enfermedades y a otro tipo de cosas. Pero bueno, esto está así montado, esto es marketing. Hoy el fútbol está montado de tal manera que todo es marketing y cada uno su casa la barre como mejor puede. Yo reiterar un poquito lo que acaba de decir Javi en cuanto a que el dinero es muy importante, lógicamente. Sin dinero no vamos a ningún sitio, sin dinero no podemos ir al supermercado, sin dinero no podemos hacer esta gestión, no podemos comprarle a tu hijo un reloj, un móvil, lo que sea, en fin, por poner un ejemplo. Pero sí es cierto, y ya retomando un poco la conversación de cara a lo que vivimos nosotros el día a día en Cejín, como puede ser en Caravaca, en Moratalla, en otros lugares. De hecho, aquí en Moratalla hubo un equipo de Segunda División B y ahora no tienen ni equipo senior. Quiero decir que, para que te des cuenta la importancia que tiene el dinero en todo en la vida. Pero bueno, yo, si me permiten, Milton, voy a hablar un poquito de este proyecto que tenemos nosotros ilusionante, que sin dinero no hacemos nada. Sin dinero no podemos hacer absolutamente nada. Vuelvo a decir, a retirar un poquito lo que acaba de decir Javi. La importancia del dinero es que es básica. Si es que si no, no podemos hacer frente a los gastos, a los mínimos gastos que podemos tener. Muy bien. En la segunda parte del programa lo vamos a dedicar enteramente a ese proyecto. Te quiero preguntar, Javi, evidentemente los mejores, hablando de los jugadores, evidentemente están en categorías superiores. Eso es indiscutible. Pero, en lo que se refiere a los entrenadores, ¿dónde deben estar los mejores? Hombre, sinceramente, si tú bien comentas que los mejores jugadores están en las grandes categorías, yo pienso que los mejores entrenadores deberían de estar en el fútbol base. ¿Por qué? Porque para llegar a ser un gran jugador, primero tienes que pasar, cuando eres joven, por ese proceso. Es como si tú al final quieres aprender inglés. Si con 40 años te pones, pues es mucho más difícil que si te pones a aprender el inglés con 5 años. Y al final, si tú tienes un buen profesor con 5 años, lo vas a saber
y aprender mejor ese idioma a que si lo aprendes con 40 años. Por tanto, los mejores entrenadores deberían de estar en el fútbol base. Una pregunta muy difícil, García, difícil de contestar, por sobre todas las cosas. Nosotros los uruguayos lo sabemos, los argentinos también, que evidentemente, sobre todo en la política, hay muchísima, pero muchísima corrupción. Nosotros inclusive lo vivimos en carne propia hace muchos años allí en Uruguay, en el fútbol, donde se amañaban partidos, se trataban de comprar jugadores. ¿Existe corrupción en el fútbol aquí en España? Por supuesto que sí, y cada día más. Bueno, vuelvo a repetir prácticamente lo que he dicho antes. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué existe la corrupción en el fútbol en este caso? Porque ya no nos vamos a meter en otros terrenos que no procede. Por el movimiento de dinero que hay, Milton. Se barajan unas cantidades que son inadmisibles. El dinero es muy goloso. El dinero es muy goloso. Aquí viene cualquier persona y te ofrece una manzana y tú intentas coger la caja. ¿Por qué? A veces por egoísmo, por querer ser o querer demostrar que somos una persona distinta. Mira, no lo sé, corrupción por supuesto que hay, Milton. En el fútbol todavía más. ¿Por qué? Yo a veces pienso, cuando estoy sobre todo meditando en mi casa o estoy solo y tal, que cuando la mente empieza a desarrollarse un poquito más, ¿por qué pueden pasar? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué, por ejemplo, el Madrid, el Barcelona, los equipos potenciales, Manchester United, en este caso la Liga Inglesa, todo este equipo de equipos, ¿por qué los jugadores cometen este tipo de errores en entrar en la corrupción? Si lo tienen todo, son privilegiados de la vida. Es que no se dan cuenta, Ronaldo, Messi, etcétera, etcétera, son privilegiados de la vida, que sí, que están jugando al fútbol, todo muy bien, pero no meten las manos donde no debéis, que no digo que ellos metan la mano, todo lo contrario, pero sí, desgravar lo que tenéis que desgravar. Ajustaros a unas leyes que hay en cada país. O sea, no queréis desviar ese dinero, no queréis desviarlo, y si desviáis algo, donarlo para ONG en este caso. Claro que hay corrupción, Milton, totalmente de acuerdo. En tu caso, si fueras presidente de un equipo de primera división o de segunda división, de la Liga Profesional del Fútbol Español, ¿tu filosofía cuál sería? ¿Formar jugadores o comprar hecho? Hombre, a ver, sinceramente es una pregunta un poco trampa. ¿Por qué? Porque desde, como se suele decir, desde fuera los toros pues se ven mucho mejor. Sinceramente, ahora mismo te diría que lógicamente formar futbolistas. Pero es que es lo que hablamos, al final el fútbol profesional, Milton, se ha convertido de una manera en un comercio, en un negocio, que al final, si tú a lo mejor estás formando futbolistas y por esa formación de futbolistas tu equipo desciende, no obtiene buenos resultados, pues sí que es cierto de que al final, al no obtener esos buenos resultados, la afición, la gente te va a demandar que compres futbolistas, porque si no al final no va a poder hacer ni funcionar bien con el equipo. Entonces es lo que te digo, a ver, lo mejor es sinceramente cuando el Barça, por ejemplo, estuvo sacando futbolistas de la Masía, como Messi, Xavi, Iniesta, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora no tiene jugadores de ese potencial y fíjate cómo no los saca, tiene que firmarlos, tiene que ficharlos como Neymar, Luis Suárez. ¿Por qué? Pues porque al final el fútbol profesional lo que te demanda son títulos, te demanda resultados y te demanda el obtener los títulos. Cuando dirigía Arrigo Sacchi en los principios de los años 90 al Milan, fíjate, el portero Rossi, formado en la cantera del Milan. Los cuatro de atrás, Tassotti, fue famoso en un mundial contra Luis Enrique precisamente, Costa Curta, Baresi y Maldini, todos formados en las inferiores. Después estaba Simone, estaba García, me ayudará, aquel que vino al Atlético de Madrid, un mediocampista extraordinario, en fin, 7 o 8 jugadores titulares de ese equipo de Sacchi que lo ganó todo, fueron formados en las canteras del Milan, que realmente trabaja excepcionalmente bien. En fin,
Para terminar esta primera parte, ya hablaremos de un proyecto ambicioso que ustedes tienen para la temporada 2017-2018. García, ¿qué te ha dejado el fútbol a través de tantos y tantos años de trabajar en él? Lo primero que me ha dejado son satisfacciones, pero sobre todo, como decís vosotros los uruguayos, sobre todas las cosas me han dejado amigos. Y eso es una satisfacción enorme, eso es mejor que si te tocara la lotería. Amigos, y cuando digo amigos, digo amigos de verdad. Incluso cuando voy a ciudades todavía, como puede ser el caso de Lorca, cuando subo a Caravaca, cuando bajo a Mula o cuando incluso bajo a Murcia, todavía cuando me veo con algunos compañeros de los que yo he tenido, tengo la gran suerte de abrazarnos, incluso con algunos de darnos un beso. Esa es la mayor satisfacción que puede tener una persona, como persona. Y como deportista, pues lo máximo, la máxima satisfacción que puede tener uno. Tener amigos. Muy bien. Voy a despedir esta primera parte con una anécdota que siempre nos contaba, no sé si lo has conocido, a Julio César Cardoso Casavieja. Por suerte he tenido la gafas. Que aparte de ser una gran persona nos hacía reír tanto con sus anécdotas de Paso de los Toros. Nos contaba en cierto momento que un árbitro moreno, grandote, estaba haciendo un partido, dirigiendo un partido allí en Paso de los Toros, y en un momento dado, cuando el partido terminaba, hubo un penalti en el área del equipo local que no lo podía dejar pasar por alto. Entonces este árbitro señala el punto penal, se le llena el campo de los hinchas locales y el árbitro, el moreno, ligerísimo de mente, como son, por sobre todas las cosas, los porteños de Buenos Aires y los uruguayos, dijo, no, dice, no se equivoquen. Dice, este dedo no vale, el que vale es este. Dice, es falta, dice, pero para allá, para el lado contrario. En fin, una de las tantas anécdotas que nos contaba Julio César Cardoso Casavieja. Un par de minutos y seguimos conversando con estos dos grandes amigos.